Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro solidario la tarde de hoy, que tiene que ver con el futuro más cercano que tenemos y en el corto plazo tendremos que tomar determinadas decisiones, no solamente a nivel de federaciones nacionales, sino también a federaciones autonómicas, clubes y deportistas, y hemos querido hacer y hemos agradecido muchísimo tener una mesa de primerísimo nivel, a nivel de gestión federativa, presidentes de 4 de las federaciones más importantes, que además coinciden en su responsabilidad con la gestión de ADES e incluso ejecutivas de federaciones internacionales. El perfil de los ponentes nos va a permitir tener una fotografía actual, a día de hoy, de cuál es la situación que se plantea desde las distintas federaciones a nivel de planificación y a nivel, no solamente a nivel de planificación deportiva, sino también a nivel de planificación económica, de cuáles pueden ser los pasos que se produzcan en los próximos meses. Realmente es el core de las decisiones que están tomando con respecto a todo el grupo de impulso y transformación del deporte. Y bueno, ahora la voy a presentar, mientras que hemos dejado un minutito de dilación para que terminen de incorporarse las últimas personas que estaban preguntando para entrar. Agradeceros por formar parte una tarde más de estos encuentros solidarios, que como sabéis son participativos. Esperamos que a través del chat podáis incorporar las solicitudes, preguntas o a comentarios que consideréis sobre los temas que están tratando, que se intentarán de modo ordenado resolver al final, si da tiempo a todos, y de esa manera podemos hacerlo interactivo y participativo. Pues nada más, y 47, empezamos. Presento una mesa formada por José Hidalgo Martín, extremeño, presidente de la Federación de Triatlón desde 1998 y también es el presidente de ADESP. A ello se unen sus funciones como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español y en 2011, entre otros reconocimientos, obtuvo la más alta condecoración de la Medalla de Oro del Real Orden del Mérito Deportivo por la gestión que está desarrollando con el grupo, con la Federación de Triatlón. Y hoy vamos a poder disfrutar de su compañía durante un rato. Muchas gracias, José, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, estoy encantadísimo. Bueno, muchas gracias, José. Ahora empezaremos a tratar determinados temas que tenemos previsto que nos despejes. Igualmente nos acompaña el abulense Raúl Chapado, que fue atleta especializado en triple salto y obtuvo y ostentó el récord de España entre 1998 y 2015 con un salto de 16,87 y desde 2016 es presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno. Olímpico en Sydney y a lo largo de su carrera fue 9 veces campeón de España y actualmente lidera la tercera federación con más victorias olímpicas que ha aportado al deporte español, un total de 14 medallas. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional y presidente, obviamente, de la Federación de Atletismo, que tan buenos resultados esperamos que nos traigan en el corto plazo de tiempo. Bueno, bienvenido, Raúl. Bueno, muchas gracias por invitarme y por compartir mesa y mantel, ¿no? Como se dice en mi tierra, para poder debatir de cosas interesantes para el deporte y espero que le resulte a la audiencia una conversación interesante a la vez que enriquecedora. Muchas gracias. Gracias. Igualmente nos acompaña Joan Garrigós, alpinista que preside la Federación Española de Montaña desde 1992 y antes lo había sido de la Federación Catalana, la Federación de Tistas Excursionistas de Cataluña, desde 1979. Ingeniero técnico industrial y además licenciado en Filosofía y diplomado en ESADE, en Planificación Financiera. Gestiona una federación con 200 y pico mil licencias federativas y hoy también le queremos agradecer su presencia hoy aquí con una federación que desarrolla su actividad en la montaña, igual que los deportes de invierno. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Espero que entre los 4 ponentes que estemos aquí consigamos aclarar algo de esta situación tan anormal que nos toca vivir. Muchas gracias, Joan. Y igualmente el presidente de la federación, al que todos seguramente el público que está aquí habituado a los encuentros solidarios conocéis mejor, pero lo presento igualmente. Presidente de la REFEDI de 2014, diplomado en Ciencias Empresariales y formó parte como esquiador de los equipos de la REFEDI. Técnico deportivo superior, ejerció de entrenador y director y gestor de club durante muchísimos años y también como seleccionador de infantiles de la REFEDI. Y actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español y de la Junta Directiva de ADES y de la OPA, de la Organización de Países Alpán. Pues nada, gracias, Mai, también igualmente.
Muchas gracias a todos vosotros. Encantado de compartir mesa con compañeros de las federaciones nacionales deportivas de tanto nivel como lo son José, Joan y Raúl. Muchas gracias, Olmo. Nada, pues entramos en materia. Primero quería preguntarle directamente a José Hidalgo, que gestiona una federación con varias opciones de medalla. Ya todos conocemos el gran potencial que tenemos en triatlón y también con muchos practicantes. Me gustaría saber qué encaje interno habéis tenido que realizar por la paralización de la actividad, sobre todo en relación a vuestros deportistas de alto nivel y deportistas con opciones de medalla, y cómo han gestionado estos meses, y también cómo crees que esta nueva variable de estrés que supone la distancia social y la dificultad para viajar, etcétera, puede influir en la preparación olímpica. Bueno, un poco, a mí me gustaría empezar, Olmo, destacando una cosa que creo que ha sido extensible a todos los deportes y a todos los deportistas, y ha sido que de verdad que el deporte español hemos sido, y nuestros deportistas han sido ejemplares. O sea, uno mira a otros sectores de la sociedad, no quiero nombrar ninguno, y creo que el deporte hemos sido muy, muy ejemplares en este momento. Se paralizó todo el deporte, eso significó, como bien dices, una situación de muchísimo estrés para los deportistas. Fíjate que hay varias etapas en ese estrés. Yo creo que realmente donde más se vivió por parte de nuestros deportistas, hablo de triatlón, ese estrés fue ese impact que hubo donde no se quedaba claro si realmente iba a haber juegos o no. Eso duró aproximadamente 2 semanas. Eso fue lo que generó más estrés, porque no podían entrenar y había un objetivo que cumplir, porque al final, ya lo has dicho tú, un deportista de élite necesita un objetivo. En el momento que ese objetivo se reconfigura, tengo que decir que en el caso de los triatletas y en el caso de los hombres concretamente, los 3 tenían opciones de medalla, o sea, se mueven entre los 5 primeros en cualquier campeonato del mundo. Pues lo que pasó fue que hemos encontrado que se han encontrado muy tranquilos. O sea, yo he visto a mis triatletas, los triatletas, hemos tenido reuniones con ellos, hemos intentado darles asesoramiento en todo momento, psicológico, facilitarle medios para entrenar. Seguramente la tranquilidad con la que han vivido esta situación de 2 meses aproximadamente y que la hayan vivido con un cierto sosiego ha sido, primero, no hay un objetivo, y en la medida que no hay un objetivo estamos tranquilos, ya nos dirán cuándo podemos volver a arrancar y en función de eso reconfiguraremos toda la planificación. Esa era una. Y después yo entiendo que también se da una circunstancia que se da en el triatlón, y era que de una forma relativamente sencilla podían mantener la forma tanto en bicicleta por medio de los rodillos, como la mayoría de ellos les fue relativamente fácil el conseguir una cinta para poder correr. Es verdad que la natación era más complicado y eso ha hecho que la verdad es que hayamos vivido, porque hemos tenido reuniones cada 15 días con ellos, se haya vivido la situación de una forma bastante tranquila. Cuando ya hemos visto que empezamos a salir del túnel, es verdad que ahora ya tenemos objetivos claros, vamos a empezar han empezado a trabajar de otra manera, la posibilidad de poder salir a entrenar los 3 segmentos, en el caso del triatlón, está haciendo que la reentrada esté siendo de verdad que bastante tranquila, teniendo en el horizonte una puesta a punto para la primera semana, la primera gran competición internacional, ya sabemos que será Hamburgo, y con eso estamos trabajando. A partir de ahí, es verdad que cuando uno tiene en el objetivo y unos Juegos Olímpicos no es una cuestión de 4 años, no es una cuestión de un año, sino es un ciclo de 4, pues ha habido que reconfigurar, hemos hablado mucho con ellos, es gente con bastante experiencia y yo creo que han sido bastante consecuentes a la hora de volver a readaptar su planificación para estar en buenas condiciones para julio del año que viene. Pero tengo que decir, por terminar, que hemos vivido en triatlón y con los deportistas lo hemos vivido con bastante tranquilidad lo que ha sido esta crisis, digo, en cuanto a reconfigurar los objetivos. Creo que no ha habido demasiado estrés. Hubo estrés al principio, pero después ha ido todo ajustándose según hemos ido conociendo los datos que nos iban dando del país. Muy bien, muchas gracias. Es muy inteligente por su parte, es decir, esperar a ver cómo se soluciona la situación y no correr riesgo, sobre todo el momento en el que se ha despejado el horizonte de fecha, sobre todo de evaluación olímpica. En ese sentido, Raúl Chapado estuvo inmerso en todo el desarrollo del estudio comparativo que hubo del deporte español respecto a otros países que hizo Deloitte.
y se plantearon una serie de retos y oportunidades hace 1 año y medio, 2, no recuerdo bien, para el deporte español. ¿Esos retos y oportunidades pensáis que siguen vigentes o la crisis es tan profunda que deben reformularse? ¿Qué cosas podemos aprovechar de aquellas ideas que se tuvieron? ¿Qué cosas hay que reformular? ¿Qué piensa Raúl? Bueno, ese estudio que ya tiene 2 años nos analizó la situación que teníamos hace 2 años y probablemente sacó las conclusiones de las consecuencias que tuvo la crisis financiera entre el año 2008 y 2012 para las federaciones y para el ámbito deportivo, y también nos ordenó un poquito las ideas, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de las prioridades que se marcaban entonces, algunas ya se han empezado a corregir. Por ejemplo, la primera era de qué manera las federaciones hacían mucho más, no solo las federaciones, todos los organismos deportivos más transparentes y mejoraban sus criterios de gobernanza. Yo creo que ahí se ha dado un paso tremendamente importante en todas las federaciones, en todos los organismos y también los clubes, lo cual creo que ha sido. Pero yo creo que estamos ante una situación totalmente diferente y creo que ante un problema nuevo las soluciones tienen que ser nuevas también. Y el deporte puede aprovechar esta situación como para cambiar un poco la piel, pero yo soy más partidario de que hay que hacer una refundación de los principios del deporte después de esta crisis. Poner el contador de kilómetros a cero, no cambiar de coche, pero sí poner el contador de kilómetros a cero y empezar a buscar de qué manera el deporte va a jugar un papel fundamental en esta reconstrucción o recuperación, no solo del ámbito deportivo y económico, sino también social, ¿no? Que me parece mucho más importante. Por lo tanto, sin que se queden obsoletos los objetivos que había en el estudio de ADES, mi impresión es que hay 2 dimensiones donde tenemos que trabajar: la dimensión humana del deporte, es decir, cómo penetramos y extendemos nuestras formas de llegar más a la sociedad, no solo en el ámbito federado, sino en todo el ámbito, lo que supone realmente, o sea, un poco volver a los fundamentos básicos. Y por otro lado es cómo lo estamos viendo a través de hoy mismo, ¿no? Cómo la tecnología, la evolución tecnológica, el mundo es mucho más rápido hoy de lo que podemos gestionar y necesitamos nuevas herramientas, nos permiten hacer este trabajo. No la tecnología como una serie de herramientas de gestión, sino como herramientas de desarrollo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar la clave y por eso creo que bueno, podemos estar mirando en buscar inversiones o buscar tapar agujeros, y yo creo que hay que ser valientes en este momento e invertir de cara al futuro. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Es todo un reto lo que planteas, sobre todo por la dificultad que tiene para algunas federaciones que somos bastante analfabetos en este apartado de la tecnología. El encontrar las herramientas no como una solución de gestión, sino como una manera de impulsar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que has planteado. Con respecto al impacto, y sería la última pregunta más relacionada con lo que ha pasado, y empezaremos a hablar de lo que tiene que pasar en el futuro, sí me gustaría preguntar tanto a Joan Garrigós como a Mai, primero a Joan, una federación con más de 200.000 federados, con una organización estructural importante y deportiva, ¿cómo habéis encajado? ¿Qué sensación habéis tenido durante este periodo? ¿Qué os han trasladado los federados, Joan? Y sobre todo, ¿qué herramientas habéis utilizado para atender a esta situación de necesidad que ha habido durante estos 2-3 meses, que ahora empieza a tener algo de inercia? Bueno, yo debo decir que la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, en el contexto deportivo español, probablemente es la menos competitiva de todas, porque sí que tenemos competiciones como es el esquí de travesía, la escalada de competición, las carreras por montaña, pero en definitiva el cuerpo fundamental de nuestra federación está formado por gente que hace alpinismo, que hace montaña, que hace travesía, y todas estas modalidades evidentemente no son competitivas. Yo diría que en una primera fase, cuando se declaró la alarma y se confinó todo, la verdad es que la gente que va a la montaña reaccionó muy mal, porque no acababan de entender el por qué no podían ir a la montaña, a andar por la montaña, cuando en definitiva les parecía que era el lugar donde podía haber menos contagio y menos problema de cara a la salud. Pero bueno, esto se ha ido moderando poco a poco. Nosotros desde la federación siempre hemos recomendado a nuestros federados y a nuestros afiliados que siguieran a rajatabla las normas que marcaba la administración pública, en este caso el Ministerio de Sanidad, y ahora que ha empezado ya la desescalada, pues parece ser que la gente se ha calmado un poco.
De todas maneras, en el ámbito competitivo, en la parte, porque claro, yo regento una federación que somos 5 o 6 federaciones dentro de una sola. En el ámbito competitivo, la verdad es que nos hemos dedicado exclusivamente, la temporada de esquí de montaña de competición acababa precisamente el fin de semana del 14 y 15 de marzo, que se celebraba el Campeonato de España de Esquí de Travesía en Cerler. Solo pudimos realizar la primera jornada, que fue el día 12, jueves, porque a partir de aquí ya se cerró todo, se cerró la estación y tuvimos que suspenderlo. Por lo tanto, la campaña del esquí de montaña prácticamente se salvó. Pero nos quedaba por delante toda la competición relativa a lo que es la escalada de competición y las carreras por montaña. ¿Cuál ha sido nuestra política? Pues nuestra política ha sido hablar constantemente con los organizadores que ya teníamos comprometidos en las 2 modalidades deportivas, intentar aplazar lo que hemos podido aplazar, hemos aplazado cosas a partir del mes de septiembre, y suspender lo que realmente se tenía que celebrar de una manera que no se podía posponer, suspender pruebas y esperar al año 2021 que las cosas hayan mejorado. De todas maneras, yo entiendo que bueno, vuelvo a repetir, este año que nosotros la escalada de competición era por primera vez olímpica en Tokio, nos ha tocado la China, de que precisamente es el año que se suspenden los Juegos Olímpicos. Y para más INRI tenemos clasificado un escalador extremeño, precisamente, y José Hidalgo lo conoce, que contra todo pronóstico se clasificó para Tokio. Pero bueno, al haber aplazado los Juegos al 2021, esperamos que con un año más de margen todavía estará mejor preparado y podrá optar a mejores resultados. Muy bien, gracias. Imai, cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido los pasos de encaje a nivel estructural y también deportivo, si quieres centrarte un poquito más a nivel deportivo, de esta situación de los últimos 3 meses? Gracias, Olmo. Buenas tardes a todos. Encantado de compartir, como hemos dicho, mesa con mis compañeros de federaciones. Bueno, yo creo que los deportistas de invierno, como decía José, siguiendo al resto de deportistas, hemos sido ejemplares. Como bien sabéis, nosotros nos debemos a las estaciones de esquí como nuestros estadios de entrenamiento y de competición, y de forma también muy ejemplar y sin recibir órdenes, pero con la coherencia y el sentido común, se adelantaron a la situación, cerraron antes de entrar en el estado de alarma sus instalaciones, y eso la verdad que nos hizo acortar la temporada un mes quizás el mes más dulce, más bonito de la temporada, donde celebramos la mayoría de los campeonatos de España, por decirlo todos, y donde, bueno, esa primavera que nos gusta disfrutar tanto de nuestros deportes que practicamos en el medio natural y en la montaña, ¿no? A partir de ahí, prudencia, calma. Es verdad que nos ha pillado en una época relativamente de transición, de vuelta a la calma, en la que se ha alargado un poco más, y ahora sí que, diferencia de nuestros compañeros, nuestro mayor hándicap es que nosotros, para poder entrenar en verano y preparar la temporada, tenemos que viajar al extranjero. En España, por desgracia, no tenemos glaciares con instalaciones para poder entrenar. Sí que tenemos un pequeño indoor en Madrid, que seguro que lo utilizaremos mucho a nivel de base. Pero, bueno, como sabéis, pues solemos viajar a Nueva Zelanda, Argentina, Chile. Va a ser complicado. Vamos a intentar centrar los entrenamientos cuando se pueda viajar al extranjero en nuestro campamento base, en nuestra casa España que tenemos en el glaciar suizo de Saasfe. Gracias al buen trabajo que se ha hecho durante estos 5 años, afianzando esta sede, teniéndolo ya como una sede ya casi clásica de los deportistas de invierno españoles. Será el primer objetivo para tocar nieve. Evidentemente intentaremos aprovecharnos de los centros de alto rendimiento que van abriendo, tanto el de Madrid, San Cugat, pero sobre todo el de Sierra Nevada, que es donde solemos compartir por tradición también nuestros entrenamientos de preparación física. Poco a poco, creo que no hay prisa, con mucha calma. Evidentemente tenemos también la suerte que el hemisferio sur nos dirá cómo vamos a tener que actuar en invierno en Europa. Repito, tanto Australia, Argentina, Chile o Nueva Zelanda pues van a ser un poco nunca mejor dicho, la máquina quitanieves que va a abrir con la cuña el paso a los europeos, para ver cómo tenemos que
reaccionar y lidiar esta situación con la apertura de las estaciones de esquí. Pero de momento esto es un poco lo que dejó el final de temporada y en lo que estamos trabajando básicamente para atacar la nieve en los próximos 2 meses. Gracias, Mai. El hándicap principal está a nivel internacional, por lo que veo, es decir, cómo vamos a salir al extranjero. Luego trataremos más adelante ese tema, a ver de qué manera se puede hacer una planificación de la salida de españoles fuera a competir y a entrenar. Pero antes, habría que hacer mención, y obviamente lo merece, al trabajo conjunto que tantas federaciones estábamos demandando a nivel nacional, que se está generando y se está liderando desde ADES, en pro no solo de la reestructuración del deporte español, sino también de la representación de intereses comunes con jornadas semanales, reuniones de gestores y de manera muy activa poniendo en común los problemas que son transversales que tenemos las federaciones nacionales, ¿no? Yo he participado en algunas de esas comisiones de gestores y las he disfrutado, ¿no? Juntarme con 60, 70 personas que se dedican a lo mismo que yo en otras federaciones, pues es todo un lujo, ¿no? Es una asesoría de máximo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezó por José Hidalgo, me gustaría saber de qué manera lo están planteando y qué crees que son las cosas que realmente está aportando a las federaciones nacionales, el trabajo que está haciendo ADES. Bueno, yo creo que ha hecho una buena exposición de lo que es ADES, ¿no? Al final, yo creo que el desarrollo de todos nosotros pasaba por algo que ya en otros sectores han hecho que se avance y es el conocimiento compartido. O sea, ADES, por no entrar en cada uno de los aspectos que configuran ADES, que todavía sigue creciendo y mañana mismo tenemos una reunión para volver a reconfigurar objetivos y abrir nuevas vías, pero sobre todo lo resumiría en que ADES es la voluntad de los presidentes de federaciones por entender que el deporte, tenemos que llevar el deporte más allá de cada uno de nuestros deportes. Me parece que eso es fundamental y que compartir el conocimiento era algo fundamental en este momento. Y con esa premisa se hizo, de alguna manera, ser capaz de trasladar cuál era la visión del deporte federado en un mundo muy cambiante, que no tiene nada que ver con lo que vivíamos hace 10 o 15 años, vivimos en otro mundo completamente diferente, el deporte tiene que ser mucho más transversal, ya había escuchado a Raúl, tenemos que aspirar a estar en otros ámbitos más allá de los que teníamos hasta ahora, y ese ámbito y esa transversalidad del deporte trae consigo una cosa, y es de que hay muchos puntos de contacto que son comunes a todas las federaciones. Y tú lo has vivido, lo has dicho, las reuniones de las comisiones de gerentes a uno le dan para descubrir que la realidad, la necesidad y el conocimiento de todas las federaciones acaba sumando muchísimo mayor y diferente al que haríamos cada uno por nuestra cuenta. Además de que de alguna manera esto ADES significa un empoderamiento social del mundo del deporte federado. Nos empodera al ir de la mano y decir, oye, aquí está el deporte federado. De otra manera hubiera sido muy difícil que cada una de nuestras federaciones hubiera ido por su cuenta intentando sumar. Estoy seguro que no hubiéramos llegado realmente donde estamos. También me doy cuenta, porque todavía vivimos tensiones propias de un adolescente, como decía el otro día, de que somos muy jóvenes. O sea, le estamos pidiendo a este movimiento que realmente acaba de empezar hace prácticamente 2 años, le estamos pidiendo ya grandes resultados. Ya se han dado grandes pasos. A mí me parece que el mayor valor que tenemos ahora mismo es precisamente las personas y que ADES es un proyecto compartido. Y por ahí tenemos que avanzar si queremos hacer más grande el deporte, sin duda. Muy interesante, José. Y en ese sentido, Raúl, yo quería preguntarte si, enlazado con estos objetivos de ADES que estáis liderando, ¿puede servir esta unión o esta visión global que estamos pudiendo disfrutar desde las federaciones por el liderazgo de ADES en cuanto a las medidas que creéis que también, no solamente como gestor de Federación Nacional, sino como miembro de ADES, creéis que pueden servir para dinamizar a nivel económico, no solamente social y deportivo, como bien has reflejado en tu primera intervención, Raúl, pero sí a nivel económico? ¿Qué fórmulas o qué herramientas pueden ser útiles en los próximos meses para dinamizar de nuevo la economía que tanta dificultad parece que va a haber, ¿no? En mi opinión personal, lo primero que tenemos que hacer es desaprender a gestionarlo como entidades o como órganos independientes o con muy poca dependencia unos de otros
incluso como individuos, ¿no? Porque es un comportamiento que, analizándolo ahora en esta situación, pues parece a veces incluso egocéntrico o incluso a veces egoísta, con soluciones muy parciales, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gestionarnos como deporte y no solo como entidades, y ahí hablo de todo, o sea, hablo de clubes, hablo de deportistas, de jueces, de las propias administraciones gubernamentales, es decir, tenemos que verlo como un todo y todo ser parte de ese todo, eso creo que es fundamental. Y en cuanto a las soluciones financieras o de otro tipo, yo creo que tenemos que partir de un planteamiento antes de especificarlo. Primero, hay que hacer, y estamos en ello ya con la Fundación España Activa, hay que hacer un estudio de impacto de lo que está generando realmente esta situación excepcional por la pandemia vírica en el deporte, en todos los ámbitos, no solo en el federado, porque sabiendo cuál es el escenario con el que te encuentras es más fácil tomar decisiones. Por otro lado, es evidente que algunas de las soluciones que se habían planteado pueden ser útiles, como comentábamos antes, en cuanto al ámbito financiero, pero yo creo que nosotros nos tenemos que posicionar como federaciones y como movimiento federado como un agente activo de la recuperación, no solo pasivo, no solo solicitando niveles de ayudas o que nos den diferentes fondos, que seguro que eso pues van a ser medidas de contingencia que nos van a venir a todos bien y probablemente sean necesarias, pero a partir de ahí tenemos que convertirnos en un agente activo y ver si reclamamos una legislación que sea mucho más atractiva para el mundo del patrocinio, de la empresa privada que invierta. En el otro lado, nosotros tenemos que ver de qué manera nuestro producto también genera mucho más valor y le da más retorno a esos patrocinadores. Por eso digo que tiene que haber un equilibrio entre cada medida. Si solicitamos que haya un nivel de financiación mayor en algunos ámbitos, nosotros tenemos que dar la respuesta no solo con resultados, sino también qué trabajo le aportamos a esas administraciones públicas, qué retorno les damos en cuanto a eventos, en cuanto a atracción de turismo. Es decir, son varias líneas en las que hay que trabajar. El deporte, no las federaciones, el deporte tiene que ser un agente activo para la recuperación financiera, para la actividad en el turismo, por supuesto, para el ámbito de la sostenibilidad, y aquí que todas las federaciones estamos en el ámbito natural, o sea que tenemos que ser muy conscientes de todo eso. También qué rol debe jugar a partir de ahora, pero quizá, y con esto termino, lo más importante es, como decía antes, cómo entendemos el deporte, ¿no? Porque estamos hablando de marcos normativos como la ley del deporte, como un nuevo... En mi humilde opinión, no tenemos un modelo deportivo, tenemos una estructura solamente deportiva, pero en un modelo no sabemos cuál es nuestro modelo deportivo, hay que generarlo, pero todo eso tiene que ver con hacer un deporte mucho menos encorsetado. O sea, todo nuestro deporte se basa en fundamentos de los años 60 y 70, donde estaba básicamente dirigido a la competición. Y entonces, bueno, aquí tenemos lo ha dicho muy bien Joan Garregós, y creo que es un ejemplo de una federación que penetra en la sociedad mucho más allá de lo competitivo y lo hace viable, ¿no? Pues creo que esa es la verdadera reflexión que hay que hacer. Y luego crear el modelo y los marcos normativos y todas las líneas de incentivos fiscales y de financiación, todo eso hay que crearlo pensando que tenemos un nuevo modelo en el que el deporte es mucho más allá que simplemente tener una serie de federados que, por cierto, en el estudio de ADES que antes mencionabas, era una de nuestras debilidades porque apenas tenemos un 7 o un 8% de la población española que tiene una licencia federada, cuando en otros países, como ejemplo Dinamarca, llegan cerca del 30%. Muy bien, pues en ese sentido, Mai, específicamente, y también Joan, le preguntaré a posteriori, las zonas de montaña han tenido un impacto, obviamente, por esta situación. Y quería preguntarte, además que tú vives en una zona de montaña y sabes un poco el tejido económico, cómo se ha resentido por la parada a nivel turístico y en otros planos, ¿qué impacto consideras que ha tenido directamente sobre la economía del deporte, básicamente? Y también cuáles pueden ser los nuevos escenarios en los que una actividad en el aire libre con mayor protección y mayor distanciamiento social puede ser una ventaja con respecto a otras, ¿no? Bueno, como bien sabemos, la montaña, tenemos las dos temporadas, la de invierno y la de verano. La de invierno, no voy a repetir, pero bueno, se vio acortada, pero realmente creo que tuvimos una temporada de invierno francamente buena. Empezó muy pronto, en noviembre. Las estaciones este año han abierto de una manera mayoritaria y con muchos kilómetros disponibles, por lo tanto ha sido económicamente, creo que podemos decir que una buena temporada. Está claro que alrededor de nuestra federación, de la parte más competitiva, se mueve toda una industria del deporte de la nieve y un sector turístico que evidentemente hacen que muchos pueblos de montaña y valles sean viables y puedan existir prácticamente por el turismo. El turismo bilateral, transversal entre lo que es el mundo del federativo, el mundo de las federaciones que puede ayudar y debe colaborar con este desarrollo. Y evidentemente viendo pues, lo que puede pasar en este verano, que de alguna manera, bueno, pues quizás la montaña tenga un atractivo
especial por la amplitud de territorio que tiene, la poca masificación. Seguro que es mucho más fácil encontrar espacios tranquilos y libres, sin aglomeraciones, cosa que ayudará evidentemente al tema de la salud y de la protección. Y creo que eso lo va a buscar el turismo de cercanía, el turismo local. Yo estoy seguro que los españoles vamos a veranear en nuestro país, y la montaña trabajándola conjuntamente, como estamos haciendo con la Asociación Española de Municipios, de Montañas, con la Asociación Española de Estaciones de Esquí, y de la cual estoy muy contento que hayan tomado gran parte y consideración de que la Federación Española de Deportes de Invierno les acompañe en todo este desarrollo, estudio, todas aquellas fórmulas de reactivación y sobre todo de amoldarnos, ¿no?, a la nueva situación, estemos la REFEDI cercana. Por lo tanto, yo creo que la montaña va a ser una parte a tener en consideración para poder colaborar y ayudar en el desarrollo tanto económico como deportivo durante este verano. El invierno ya la veremos, queda mucho por delante, pero realmente lo que puede decir el verano, estoy seguro que Joan compartirá un poco la opinión de que volveremos a pasear, como decía Joan, con aquellos federados o simpatizantes de su federación que no entendían que no se pudiese pasear, pero seguro, Joan, que este verano podrán gozar de la montaña, ¿que sí? Bueno, en ese sentido, Joan, todo el discurso de sostenibilidad, la sociedad ya está muy impregnada de él por la necesidad de atender al cambio climático y por cuestiones ambientales, pero además se está convirtiendo en un reclamo, especialmente para determinadas empresas que quieren estar muy vinculadas a proyectos de ese tipo, ¿no? Hay varios casos de éxito en relación a medidas para mejorar la sostenibilidad, y en ese caso, vosotros desde la Federación de Montaña habéis hecho alguna incursión en ese campo, sobre todo por la especial sensibilidad que tiene el practicante de deporte de montaña con este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que puede suponer una ventaja en la situación que hay con respecto al desarrollo sostenible del sector turístico con la práctica deportiva? Y si esta crisis crees que podría suponer una oportunidad, es decir, que si va a haber algún cambio con respecto a este tema. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, claro, en nuestra federación y en nuestro deporte, incluso en la parte competitiva, nuestro estadio de actuación es el medio natural. O sea que, en definitiva, todo lo que hacemos lo hacemos en el medio natural, excepto la escalada de competición que se hace indoor, de acuerdo con la Federación Internacional. Pero todo el resto de actividades que hacemos en el medio natural. Nosotros el tema de la sostenibilidad y la protección del entorno natural ha sido una cuestión fundamental en todas las iniciativas que ha habido en la Federación desde hace ya muchísimos años. O sea, nosotros acostumbramos a decir que los montañeros ya éramos ecologistas cuando la ecología no estaba de moda. Y además es verdad. O sea, nosotros, en nuestros clubes, en nuestras federaciones, siempre, en todos los cursos de formación que les hemos dado a nuestros afiliados, ha habido una parte relativa a la protección del entorno natural. En la federación tenemos un comité de protección del medio natural muy activo, con gente muy bien preparada. Tenemos un consejo asesor científico de las montañas que está formado por 23 o 24 técnicos y sabios de muchas de las facetas que afectan a todo lo que es el entorno natural, y tanto el Comité de Protección de la Naturaleza como este Consejo Asesor Científico de las Montañas, año tras año, organizando muchas actividades encaminadas precisamente al tema de la protección del entorno. Ahora, concretamente, estos últimos años, la estrella de cualquier jornada, de cualquier actividad que se ha hecho, ha estado centrada en el cambio climático, que es algo que evidentemente vemos de forma clara. O sea, yo ahora, hace poco como estoy en casa, estaba mirando alguna fotografía de hace 30 o 40 años, cuando yo hice la pared norte del Monte Perdido. El Monte Perdido, la pared norte era un glaciar de arriba a abajo, y ahora en estos momentos el glaciar solo es una pequeña mancha abajo y otra pequeña mancha arriba,
está separado, está la regresión de los glaciares y de los espacios helados es algo impresionante. Nosotros desde la Federación organizamos seminarios, cada 2 años organizamos un seminario que se titula Espacios Naturales Protegidos y es un seminario que se realiza con los gestores de los espacios naturales protegidos. Tenemos acuerdos con los gestores de los parques, con los directores de los parques nacionales, de acuerdo para que la actividad de los montañeros en el medio natural deje la menor huella posible. Esto lo venimos haciendo desde hace ya 25 años. En todas nuestras competiciones, en todos los protocolos que se pasan los organizadores, hay una parte importante que obliga a que realmente se respete el medio natural donde se realiza la competición. Concretamente, en estos 2 últimos años hemos también instaurado la figura del árbitro medioambiental. Cuando se celebra una competición, cuando acaba la competición, tenemos un árbitro medioambiental que certifica que el medio natural por donde se ha hecho la competición ha quedado en las mismas condiciones que antes de la competición. Claro, ¿por qué tenemos que estar en este lado? Porque nosotros hemos de ser los primeros defensores de nuestro estadio de acción, de nuestro estado de actividad, los primeros defensores del medio natural. Hemos estado en múltiples campañas defendiendo espacios naturales que pretendían ser de alguna manera modificados. Esta es la cultura de la protección del entorno natural en la Federación de Montaña, es una cultura de siempre que continúa y que además es transversal a todas las actividades que hacemos en la Federación. Gracias. Tenemos muchísima documentación editada al respecto, mucha. Gracias, Joan. Seguramente son estrategias y actuaciones que podríamos podríamos introducir también en otras federaciones que no tienen un bagaje tan amplio, un histórico tan vinculado a la protección del medio ambiente, y seguramente ahora pues será buen momento en esa refundación que comentaba Raúl, incorporar el discurso de sostenibilidad de una manera obviamente equilibrada también, que permita obviamente el desarrollo de una manera como se hace en muchos países de Centro Europa, especialmente con la actividad que hay en la montaña, ¿no? Bueno, esto lo puede comentar, si me permites, José Hidalgo como presidente de ADES, pero en ADES hay en estos momentos un proyecto importante precisamente para potenciar la sostenibilidad, no solamente en los deportes que se practican en el medio natural, sino en todos los deportes. Y él lo explicará mejor, pero en ADES esta es una de las grandes preocupaciones que hay en este momento. Muy bien. En ese sentido, José, ¿quería decir algo? No, que yo creo que mejor que Joan, yo creo que ellos precisamente desde Montaña han tenido siempre, a eso me refería antes con compartir el conocimiento, que al final este proyecto de sostenibilidad medioambiental relacionado con los ODS tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes. Como federaciones que tienen un gran avance, en este caso hemos visto lo que ha contado Joan sobre algo que tanto importa hoy en día y que parece que hemos descubierto todos, ellos ya tenían mucho avanzado y eso nos ha permitido a todos crecer. O sea, es el mejor ejemplo en el que estamos trabajando. De alguna manera no hemos aprovechado todo ese caudal de conocimiento, de expertise que tenía una federación como Montaña y alguna otra para poderlo compartir. Y a partir de ahí sale un proyecto que es conjunto, que tiene que ver con la sostenibilidad, pero es el mejor ejemplo de conocimiento compartido. O sea, me parece que eso es lo que quería compartir, nada más sobre lo que decía Joan. En esa línea, José, hay un proyecto que es bastante necesario, especialmente después de hace estos 2 últimos meses hemos tenido que acelerar, que es todo el tema de la transformación digital en el deporte. Es decir, nosotros, nuestro día a día es difícil de gestionar por la distancia que hay entre las personas que se vinculan a la federación, por el contacto con los deportistas, pero también por la gestión económica, que conlleva una serie de burocracia y una serie de trámites que paran de alguna manera nuestra actividad o hacen destinar recursos a una actividad que no sea meramente deportiva, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los pasos que están dando gracias a la crisis, que venían ya con una determinada inercia previamente a la crisis del COVID, pero que ahora de alguna manera se han multiplicado por 100, ¿no? En cuanto al cronograma? Bueno, tú ya lo has dicho, lo que era un objetivo de todas las federaciones
y hablábamos de la transformación digital y la necesidad de cambio para mejorar la gestión, para mejorar la visibilidad de nuestras federaciones, para generar nuevos proyectos y servicios al federado, no hemos encontrado que esta crisis, lo que era un objetivo, lo ha hecho una necesidad absoluta. ¿Qué nos está dando la oportunidad? Alguna cosa buena tenía que tener esta tragedia tan terrible, ¿no? Es que hemos tenido que dar un paso muy importante hacia esa transformación digital. Lo que estamos haciendo lo podemos considerar únicamente la transformación digital. Yo creo que estamos solamente en este momento viendo la punta del iceberg de lo que puede significar para el deporte español en este momento esa transformación digital. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues mira, hemos descubierto que hubiera sido muy complicado juntarnos en una sala a los 4, hubiera sido complicado, hubiera sido más costoso, seguramente hubiéramos tenido el mismo aforo y ahora estamos, gracias a esta situación, estamos compartiendo este conocimiento en este foro. Todos hemos hecho muchas webinars en esta fecha. En mi deporte, por ejemplo, se ha apelado mucho a acciones conjuntas a través de las nuevas tecnologías, a través de, como digo, de quedadas en redes sociales, etcétera, etcétera. Nos ha dado la oportunidad de descubrir también potenciales que están haciendo más fácil el día a día de las federaciones. Esto, como te decía, o por ejemplo, la semana pasada teníamos una rueda de prensa multitudinaria, tanto de medios como de miles de personas que se conectaron a través de Facebook Live a seguir una rueda de prensa con nuestros olímpicos. Era muy difícil juntar a todos los deportistas para poder hablar en un mismo momento, espacio, etcétera. Pues hemos descubierto de que cosas que estábamos haciendo las podemos hacer de una forma mucho más óptima y con mayor repercusión apelando a esa transformación digital. ¿Es suficiente? Pues yo creo que no es suficiente. Lo que nos está dando la oportunidad es de descubrir precisamente que hay potenciales en este momento que podemos explotar y explorar las federaciones. He oído en muchos sitios, y ya hay muchas empresas que lo están haciendo, la explotación del dato. Me parece que esa explotación del dato, todos decimos, oye, he buscado en un buscador de cualquier buscador, he entrado y he visto cómo estaba para comprar unos esquís. Y ahora cuando abro El País o El Mundo o La Vanguardia, resulta que me aparecen noticias de esquí. Eso es porque esas empresas ya han hecho esa adaptación, la exploración y el potencial del dato. Porque además las federaciones tenemos una cosa muy importante y es que tenemos el dato absolutamente segmentado. No es un dato global, sino que es precisamente el consumidor. Y ahí tenemos mucho potencial para crecer. Dicen que el dato es el nuevo petróleo y me parece que nosotros todavía no hemos sabido o estamos empezando a descubrir el potencial que puede tener. El potencial que puede tener en cuanto a trasladar la imagen de nuestro deporte de una forma más rápida, más económica, más democrática hacia todos. Eso también nos queda por descubrir. Incluso algunas nuevas vías, hablo en este caso de triatlón, que estamos empezando a explorar, de oportunidades de servicio hacia nuestros federados que solamente lo vamos a poder llevar a cabo de la forma que pretendemos si apelamos a las nuevas tecnologías. El generar ranking vinculado a circuitos determinados donde un deportista pueda hacer ese recorrido cuando considere que lo puede hacer. Ahí se nos van a abrir nuevas vías de prestar servicios a nuestros deportes y también te diré que de financiación y de atraer a nuevos patrocinadores que pueden estar interesados en invertir precisamente en esas nuevas potencial de negocio. Esto lógicamente, todo el potencial que podemos prestar de optimización de recursos a nuestros federados. La licencia digital, hace poco veía que Raúl ya la ha puesto también en marcha para poderlo llevar al móvil. Todo eso, ya digo, que lo estamos empezando a descubrir en este momento. Lo que van a ser las federaciones deportivas, o quiero creer que lo que vamos a hacer en el mundo digital, con lo que somos ahora mismo, con lo que vamos a hacer dentro de 5 o 6 años, creo que no se va a parecer en nada y que tenemos, ya digo, estamos descubriendo esa punta del iceberg y creo que vamos a llegar mucho antes si somos capaces también de compartir ese conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todos los retos que tenemos por delante, las claves que has dado. José, creo que tenemos un reto, pero creo que tenemos las mimbres, por lo menos a nivel de gestión federativa, adecuadas para poder afrontarlo. En ese sentido, sí, a nosotros nos preocupa, ya lo ha dicho Mai, como federación, especialmente el paso a nivel internacional que vamos a tener que dar en el corto plazo de tiempo. Por la experiencia de Raúl, especialmente en la Ejecutiva Internacional de Atletismo,
quería preguntarle abiertamente si, bueno, en su caso, tendrá el caso concreto del atletismo, pero si las federaciones internacionales están teniendo la suficiente empatía o están actuando con el tino necesario, con la diligencia necesaria en esta situación, sobre todo en lo que tiene que ver con los periodos de clasificación olímpica, las oportunidades para todos, etcétera, que no es obviamente fácil de gestionar en una situación como la que hay de falta de movilidad entre países, pero quería saber un poco cuál es su opinión y sobre todo cuáles van a ser, cuál va a ser el escenario de los próximos 4 o 5 meses, si es capaz de proyectar una idea de lo que él percibe. Bueno, primero decir que no todos los deportes son iguales, ¿no? En la clasificación olímpica hay deportes que la tienen solucionada y otros deportes que hasta el día 30 de junio, previo a los Juegos, se pueden clasificar los deportistas. Es el caso del atletismo, que es un deporte tremendamente complejo porque además no es una sola modalidad, perdón, una sola especialidad, una sola disciplina, sino muchas dentro y fuera del estadio, y eso pues genera más complejidad. Ahí sí que ha sido sensible la Federación Internacional, hemos trabajado mucho, hemos hecho mucho análisis y la decisión final fue que se suspendía el proceso de clasificación desde el 20 de abril de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020. Eso no quiere decir que haya países donde se está compitiendo, pero esas marcas no se computan ni en el ranking, ni en el World Ranking, ni tampoco valen como marcas de clasificación directa para los Juegos. ¿Por qué? Pues básicamente por generar un escenario que sea lo más equitativo posible, lo más igualitario posible para todos los países del mundo, sabiendo que siempre hay diferencia entre ellos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que todos los procesos de antidopaje a nivel mundial estaban suspendidos, ¿no? Por el tema del coronavirus, y eso también en un deporte como el nuestro, que hemos pasado momentos tremendamente difíciles con el tema del dopaje, pues es muy sensible y bueno, pues hasta que no se garanticen esas condiciones de que todo el mundo compita, pueda entrenar y competir en las mismas condiciones y además el sistema antidopaje a nivel mundial esté funcionando, pues se decidió tomar esa decisión, ¿no? Creo que es una decisión justa, que además no nos tenemos que olvidar que yo creo que todos los que estamos ahora mismo aquí en esta pantalla nos damos cuenta que por muchas decisiones que tomemos venimos condicionados porque aquí quien manda es el virus, ¿no? Y la evolución del virus es el que nos hace tomar decisiones a los gobiernos, a las instituciones públicas, a las federaciones, a los clubes, a los organizadores. Y en el fondo lo que hoy vemos de una manera, probablemente mañana la veamos de otra. Y por eso, cuando decía José, necesitamos una rápida adaptación a la toma de decisiones. Sí que hay una cosa que hay que tener en cuenta en clasificación olímpica, que es, en este caso específico, para los Juegos Olímpicos, que es que el propio Comité Olímpico Internacional establece que aquellos deportistas que ya estaban clasificados no pueden desclasificarse. Es decir, que eso es muy importante porque se garantiza que aquellos que han conseguido la clasificación directa o indirecta, ya sea por torneo, ya sea por marcas, ya sea por clasificaciones en otros campeonatos a nivel mundial europeo, ya tienen su plaza, luego serán seleccionados o no por sus respectivos federaciones nacionales y comités olímpicos, pero ya tienen su plaza y creo que eso también da una sensación de seguridad a aquellos y aquellas que lo habían conseguido, ¿no? Pero bueno, es que este virus nos ha pillado en medio de donde se estaba celebrando un torneo preolímpico de boxeo en Londres y tuvo que partir por la mitad y pararlo. O muchos preolímpicos, incluso estaban programas aquí en España que han tenido que ser pospuestos, ¿no? Es decir, no es una situación nada clara y sobre todo pues porque ni los propios organizadores ni el Comité Olímpico Internacional tienen todas las garantías de que el año que viene, si no se ha controlado esta pandemia, se puedan celebrar los Juegos Olímpicos, con lo cual aunque es menor que el que había, yo creo que sí hay un nivel de incertidumbre en todo el deporte mundial de si finalmente se van a poder celebrar los Juegos Olímpicos, ¿no? Muy bien. Pues en ese sentido hay algunas preguntas que me han ido pasando por el que he ido ya lanzando y tal. Y sí, como resumen, para ir cerrando, porque queremos un formato muy concreto de estos encuentros que sean casi de titulares, ¿vale? Es lo que vamos a pedir al final. Es decir, que de alguna manera no como titulares, pero sí desde vuestra piel, que estáis gestionando federaciones con muchísimo peso en la sociedad, no solamente en el deporte, sino también en la sociedad, en el desarrollo económico, social y deportivo de España. ¿Qué cosas creéis, si tuvierais que priorizar, son las que van a ser los objetivos en el corto plazo? Es decir, si de alguna manera podemos, especialmente pensando en la gente que está escuchando, que tienen, veo perfiles de presidentes de federación autonómica, gestores de clubes, etcétera. ¿Cuáles son las tres cosas que creéis? Que yo creo que se ha hablado un poco todo, ¿no? Pero para hacer un poco de resumen de todos los temas que habéis comentado, etcétera, ¿cuáles son los tres objetivos principales que os marcáis, pues, podamos decir, de aquí a 2022, ¿no? En 2 años, en 1 año, como prioridades de vuestra federación? ¿Teníais uno hace 2 o 3 meses? ¿Hace 4 meses teníais uno determinados, concretos? Pero ahora se plantean otros, ¿no? Y seguramente en esa reflexión de estos 2 o 3 meses confinados todos hemos hecho bastantes cálculos
y si podéis de alguna manera, aunque no sean 3, que sean 2, que son las prioridades ahora mismo a nivel de gestión propia de la federación, de las federaciones directamente que gestionáis, ¿no? Empezando quizá por Mai, ¿vale? Que hace un rato que no le paso la palabra, pues cuáles son las 2 o 3 cosas que consideras que en el corto plazo hay que abordar con la federación como prioridad, ¿no? Para poder dar continuidad o incluso expandir y aprovechar esta situación a modo de oportunidad, ¿no? Gracias, Olmo. La verdad que como anfitrión tenemos que dejar hablar y aprovechar de nuestros compañeros que nos enseñan muchísimo de los deportes de verano para que podamos copiar y mejorar en los deportes de invierno. Yo realmente, como se ha dicho y se va diciendo en estos meses, la prioridad de nuestra federación es proteger y salvaguardar a todos nuestros deportistas y a todos nuestros federados, estamentos, evidentemente, de correr cualquier riesgo. Yo creo que la prisa ahora mismo no es una buena amiga, hay que ser prudentes, evidentemente. También, como se ha dicho, tenemos que ser capaces de aprovechar la gran oportunidad que nos da una crisis. Al final, como decía un vecino mío, en la época de crisis están los que lloran y los que venden pañuelos, ¿no? Pues tenemos que ser capaces del deporte en general, de vender muchos pañuelos y que seamos se ha demostrado, ¿no? En estos meses de confinamiento, lo primero que se ha permitido es poder salir a pasear, hacer deporte. Entonces, realmente creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos puesto en valor lo que es la actividad deportiva, ya no competitiva. Creo que eso ha pasado ahora mismo a un segundo plano para todos, ¿no? Pero sí que poner en valor lo que venimos gestionando, que es el deporte social, el deporte como primer valor. Entonces, todo esto tenemos que ser capaces de aprovechar mucho esta oportunidad, ¿no? Para reinventarnos, para adaptarnos y para ser más atractivos que nunca, sobre todo ante la gran sociedad. Y yo creo que lo hemos conseguido. Como hemos empezado con esta charla, desde el gran ejemplo que han dado los deportistas, desde ver a la gente que lo primero que ha querido hacer es salir a hacer deporte. Por lo tanto, realmente, desde el deporte en general, yo creo que es salvaguardar la salud de todos los deportistas, ya sean federados o no, y luego aprovechar la gran oportunidad que nos va a dar que nos está dando esta crisis sanitaria para no caer en el olvido, no caer en la lamentación, sino todo lo contrario. Saldremos reforzados. La unión de la asociación ADES, la Asociación del Deporte Español, nos ayudará a demostrar que el deporte español, que el deporte federado, estamos totalmente a una, que vamos a trabajar por ello, y yo creo que realmente se irá notando en estos próximos meses cómo el deporte va a salir reforzado de esta situación. Vale, gracias. Joan. Bueno, yo diría que uno de los objetivos de la Federación de Montaña supongo que es objetivo también de todas las federaciones deportivas. Yo creo que lo que hay que hacer a partir de esta situación tan anormal que nos ha tocado vivir es potenciar nuestra modalidad deportiva, resaltando realmente los valores que la hacen diferente de otros deportes, porque todos los deportes tienen sus características, pero evidentemente la montaña, en contacto con el medio natural, el esfuerzo físico, la solidaridad, el compañerismo, son valores que realmente tienen mucha importancia en nosotros. Pero bueno, yo en este aspecto no quisiera hacer planes, porque yo diría que la afición a la montaña no va a tener problemas. Incluso en los años más difíciles de la crisis hemos crecido siempre en federados y en practicantes del montañismo, pero sí que nos gustaría dejar claro que queremos participar, y esto un poco lo digo también por lo que siempre menciona Raúl, y es que realmente tenemos la oportunidad en este momento de crear una nueva estructura del deporte español, de crear un deporte que realmente responda a un plan preconcebido en el que estemos de acuerdo más o menos todos. Raúl Chapado en este aspecto es muy incisivo, y yo estoy con él, de que realmente la oportunidad que nos brinda esta alarma social y esta situación de anormalidad es la de poder replantear todo el deporte español desde el principio. Pocas cosas de las que hasta ahora ha vivido o ha tenido que torear el deporte español van a servir en el futuro. Yo creo que debemos de ser capaces de tener la suficiente capacidad de cambio
de adaptación, de innovación y de nuevas maneras de ver el deporte y de nuevas maneras de aportar nuestros valores a la sociedad. Muchas gracias, Joan, por menciones. Raúl, si quieres, desde el punto de vista de gestor de Federación de Atletismo. Bueno, yo tengo 3 prioridades principales. La primera es cómo nos reajustamos al impacto que va a tener. Evidentemente hay un impacto económico, todos lo sabemos. En nuestra federación ya lo estimamos este año en más del 30% de los ingresos y prácticamente el 60% de actividad se ha paralizado. Y eso tiene una consecuencia directa con la destrucción del tejido deportivo, tejido asociativo, pequeños clubes. Va a afectar a los deportistas, va a afectar a los organizadores, va a afectar a los entrenadores, va a afectar a las federaciones autonómicas, a nosotros, ¿no? Va a afectar al resto del ámbito deportivo, con lo cual nos interrelacionamos y los tengo ahora mismo enfrente, algunos, más las administraciones públicas que también van a tener una bajada en ingresos y también otra necesidad de invertir en otros aspectos sociosanitarios, y eso nos tenemos que adaptar de una forma rápida. La segunda es, si ha habido destrucción, mi foco es la construcción. ¿De qué manera trabajamos para construir? Y ahí es lo que le digo a mis compañeros siempre, reconstruir ese tejido, ¿no? Es lo que habla de dimensión humana. Tenemos que generar mucha más actividad, no tan extravagante, no tan de élite, pero mucha más actividad en colaboración con las federaciones autonómicas para generar mucha actividad que a los chavales, a la gente joven, a la gente mayor también, porque participa de esto, le haga la motivación de practicar deporte. Y la tercera, pero que es totalmente transversal a todo esto, es un modelo de transformación digital y no hablo exclusivamente del ámbito de la federación, es decir, me parece que el modelo de transformación digital tiene que extenderse al deporte y no me quiero centrar en la parte de lo que realmente es, ¿no?, la transformación digital, sino en un aspecto muy importante. Primero, la interconexión entre todos los agentes del deporte, pasar de una estructura de nodos, ¿no?, de nodos, el consejo, las federaciones, la federación autonómica, los clubes, a una estructura de red, de interdependencia, donde todo el mundo forma parte de ese todo. Y si veis y os metéis ahora mismo en vuestra aplicación del banco, entenderéis lo que quiero decir. Es decir, nos metemos y depende del perfil que tengamos, si somos una pyme o somos una persona, una familia o somos una gran empresa, tienes diferentes consumos y somos nosotros los que trabajamos, ya no vamos a los bancos. Hace 10 años íbamos a los bancos, eso por un lado. Por otro lado, es cómo la propia federación se transforma en esa digitalización y esa digitalización, aparte de herramientas, necesita cultura y hábito. Y la cultura se hace con formación, capacitación y concienciación, y el hábito lo hace el tiempo, con lo cual hay que preparar a nuestro personal para esta nueva transformación in-house de lo que es la gestión. Y por último, y lo apuntaba también José Hidalgo un poco, es cómo mejoramos el engage y el atractivo de nuestro deporte a través de todo este formato, ¿no? Tenemos que buscar nuevas formas de organizar, de comercializar y también de gestionar nuestro deporte con menos recursos, pero probablemente con muchas mejores herramientas de las que hemos tenido jamás a nuestra disposición. Y yo apuesto por invertir, precisamente ahora, cuando peor están las cosas, por invertir en esa transformación. Muy claro. José, aunque te han dejado sin muchas más opciones, pero me han dejado con 0 opciones, Olmo. Yo creo que ya lo han explicado bien todos mis compañeros. Como has pedido titulares, yo te diría, y básicamente, y hablando de triatlón, me parece, no voy a decir nada nuevo, primero, ser útiles a nuestros federados, que la gente sienta, en este caso, que su federación les va a ser útil, les va a ayudar, que nos sientan cerca. Eso era un tema y un objetivo prioritario durante todo este momento. Cosas como las que estáis haciendo vosotros en este momento, hemos intentado también ponerlas en marcha. Creo que también, y ya lo ha dicho Raúl, lo ha dicho Joan, hay que reinventarse, hay que generar, y tenemos una oportunidad de generar nuevos proyectos en este momento desde las federaciones que antes ni nos estábamos planteando. Estoy con Raúl en que la transformación digital es absolutamente necesaria, vinculada también a algo tan importante que habíamos empezado muy tímidamente, que son los derechos audiovisuales de nuestro deporte, cómo podemos transmitir a través de estas herramientas digitales, podemos transmitir nuestro deporte. Eso va a hacer que democraticemos el acceso y nos va a dar otra dimensión completamente distinta. Y por terminar, nosotros también vamos a intentar, ya se ha dicho, la esencia de las federaciones, o parte de la esencia de las federaciones, es su calendario. Y vamos a intentar coger y, de alguna manera, siempre siguiendo todas las pautas relacionadas con sanidad, el intentar ofrecer la oportunidad de cerrar una parte de ese calendario que quedó y que nos da la razón de ser a todos. Y por terminar, y como pedías titulares, tenía que apuntado rápidamente, uno, la gobernanza. Seremos creíbles si somos y mejoramos nuestra gestión de cara al exterior y podamos atraer patrocinadores. La transformación digital, como he dicho. Algo tan importante
en lo que estamos posicionados todos tiene que ver con la sostenibilidad y la utilidad. La utilidad para con nuestros federados y la utilidad social. Ahí nos tenemos que posicionar en el futuro, o por lo menos así pienso yo en Trialo. Muy bien, pues hemos hecho un análisis de todas las perspectivas distintas, también desde puntos de vista distintos de la gestión, de federaciones de verano, con una alta actividad competitiva, con muchas opciones de medallas, otras federaciones que no tienen actividad competitiva con la de montaña, pero sí tienen una actividad recreativa y de disfrute del deporte mucho mayor. Igualmente muy vinculadas todas al motor económico que puede suponer el turismo en los próximos meses especialmente. Y yo creo que queda bien compilado todo lo que a lo mejor estaba demandando, sobre todo las encuestas previas que hayamos hecho, sobre cuáles iban a ser los pasos posteriores a nivel global, a nivel estratégico, después de que para terminar estas fases de desescalada que estamos todos viviendo. Se ha hablado de refundación del deporte como uno de las oportunidades principales que subyacen de esta crisis. Pero yo me quedo con la sensación que yo creo que hemos tenido todos después de escucharos, de que esta sacudida que hemos sufrido ha despertado de alguna manera temas que teníamos dormidos, ¿no? Y que de alguna manera estábamos cómodos haciendo de la misma manera, reuniéndonos, cogiendo aviones, haciendo esperar con agendas muy dilatadas. Y todo esto, yo creo que la tecnología y la situación de aislamiento se han unido para darnos una sacudida y despertar cosas que no estábamos utilizando, ¿no? Y de alguna manera nos ha unido más. Yo he hablado seguramente más con otras federaciones o con otras federaciones autonómicas o clubes de lo que no había hablado antes, ¿no? Y eso es un ejemplo de que efectivamente hemos comunicado mejor en una situación en la que deberíamos haber comunicado peor, pues se ha comunicado mucho más y estamos casi un poco presos, ¿no?, de estas conferencias y de estos contacto directo casi diariamente, ¿no?, que también habrá que gestionar, ¿eh?, porque ahora hay un tema laboral a gestionar que toda esta dependencia, ¿no?, de todo esto, ¿no? Y una cosa que yo creo que también puede resumir un poco lo que habéis hablado en relación con la transformación digital y el uso de tecnología, es que ha mejorado la eficiencia, o sea, se ha hecho que los procesos sean más eficientes y la gestión del gasto previsto se pueda planificar de otra manera. Y quizá podemos utilizar parte de esos recursos a la parte deportiva, que es la que realmente nos tiene que mover, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ha hablado de distintas perspectivas de cómo se puede hacer eso, ¿no? Siendo más útiles a los federados, es decir, entendiéndolos mejor a través de un conocimiento y un feedback del dato, de lo que ellos generan, es decir, qué es lo que les interesa, qué es lo que usan, qué es lo que hacen. Obviamente, tener previsto, como bien ha reflejado Raúl, el reajuste necesario que no hay que obviar, es decir, aunque tengamos un mensaje muy positivo, yo creo que todos sois absolutamente conscientes y lo habéis demostrado de la situación de dificultad que vamos a tener especialmente en el año posterior, en el 2021, en cuanto a la gestión de los ingresos, pero eso se puede compensar especialmente con una generación de actividad intensa como la que habéis propuesto, ¿no? Siempre vinculado a un discurso de sostenibilidad que la Federación de Montaña está liderando como muy buen referente del resto de federaciones y al que tendremos que agregarnos el resto e intentar que de alguna manera todo esto se hagan unas condiciones de seguridad para el deportista y para el técnico, ¿no?, que es quizá lo que en el cortísimo plazo más nos preocupa a todos, es decir, cómo empezamos a entrenar sin poner en riesgo a nadie y sin que haya un repunte en una situación en que en invierno podría otra vez lastrarnos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera todos esos temas se han hablado de manera muy extensa y solamente quería, bueno, para despedir, dar la palabra a Mai, como obviamente como anfitrión, presidente, y agradeceros personalmente la masterclass que me habéis dado hoy, que se quedará para siempre en nuestra memoria, de 4 gestores que lo han hecho de manera excepcional durante bastante tiempo dentro de sus federaciones y agradeceros este tiempo que habéis pasado con nosotros. Mai. Muchas gracias, Olmo, por el resumen tan detallado y tan pormenorizado que nos has ofrecido. Nada, agradecer muchísimo de todo corazón a José, a Joan y a Raúl por habernos acompañado en estos webinars que estamos haciendo desde casi el principio del confinamiento. Es un placer trabajar conjuntamente con ellos. Creo que hemos hecho bien en dejarles hablar porque nos han aportado mucho. Yo la verdad que como la parte del invierno, con mi compañero Frank de hielo, aprendemos un montón de todos los del verano y la verdad que nos tratan muy bien. Nos sentimos muy, muy queridos en todas las diferentes asociaciones que estamos, tanto en el Comité Olímpico como en ADESP. Y bueno, pues seguir trabajando conjuntamente. Creo que, como hemos dicho,
la unión nos hace más fuerte a todo el deporte español en general, trabajando conjuntamente y de forma transversal desde el CSD con las federaciones autonómicas y los clubes para llegar a nuestros asociados. Por lo tanto, a seguir. Tenemos una tarea muy dura, tenemos que convivir con esta nueva situación, pero creo que de la manera que lo estamos haciendo, de ejemplar y de trabajo conjunto, pues lograremos adaptarnos y esperemos que en poco tiempo hayamos vencido al bicho, como se suele decir vulgarmente, y que nos deje volver. Nunca será, evidentemente, por todo lo que hemos dicho ahora, la vida normal, pero deberá ser con una buena adaptación y esperemos que, como hemos dicho siempre, sin correr ningún riesgo con la salud de nuestros deportistas y técnicos, que al final es por y para lo que estamos dirigiendo las federaciones. José, Juan, muchísimas gracias. Si queréis decir algo más para despedir y ya cerramos esta mesa. ¿Todavía queda nieve, May, o qué? Sí, yo las vistas que tengo aquí de la Maladeta y de la Neto te puedo asegurar que está magnífico. Y aquí en el valle... El otro día me enviaron un vídeo bajando, esquiando la Neto. Se ven fotos de la Neto y las vistas que tenemos aquí. La verdad que la primavera se ha adelantado, ha hecho calor en la montaña y la nieve ha fundido rápido, pero las caras nortes y el glaciar, que está, claro, evidentemente a 3.500 metros de la Neto, que aunque sea aragonés, las mejores vistas las tenemos desde el Valle de Arán, ¿verdad que sí, Joan? Sí, hombre, tanto. Bueno, el año que viene volveremos. La Neto, con esquís. Oye, no, nada, una cosa. Muchas gracias por invitarnos. De verdad que estamos encantados de poder compartir este espacio. Se nos ha olvidado un eje muy importante, que el que vas a tener tú mucho que decir en el futuro, lo quiero decir aquí, que tiene que ver con el potencial, todavía sigue explotar también, que puede traer el deporte a nuestro país, de la recuperación, que tiene que ver con el deporte y el turismo. Seguramente May no lo ha dicho, pero desde ADEL hemos nombrado el responsable en una mesa que se está haciendo con la COE y con otros agentes y ministerios, y ahí también tenemos que trabajar unidos y de la mano, y tenemos un gran potencial. Y tengo que decir que May es la persona que nos está representando en ese espacio y que seguramente nos tendrás que contar muchas cosas en el futuro, May. Muchas gracias por invitarnos. Tú fíjate, si fui capaz de hace un par de años hacer esquiar a Raúl Chapado de nuevo en Baqueira, imagínate lo que podemos hacer conjuntamente con la transversalidad entre deporte y turismo. Hay que decir, Raúl, que disfrutaste de unas buenas jornadas en la nieve. Tengo que decir que fuiste mi mentor, pero le agradezco a Joan, que era mi acompañante directo, porque cuando llevaba tanto tiempo sin esquiar, alguien como yo, que se ha dedicado a estar en plano y a saltar, pues la verdad que fue un placer volver a disfrutar. Lo hacías muy bien, Raúl, lo hacías muy bien. Y me reconciliasteis, porque hacía años que no esquiaba y la verdad es que fue una jornada estupenda, o sea que os agradezco. Yo por mi parte agradeceros otra vez más la oportunidad, ¿no?, de compartir con todos vosotros, aunque estamos cada día. Creo que lo importante de una jornada como hoy no son lo que decimos nosotros, sino que nos escucha la gente, incluso para que tome la decisión de lo que no es bueno para ellos. Y yo solo acabaría diciendo una cosa, que bueno, apelaría a la responsabilidad, al civismo, ahora más que nunca, porque empezamos por los datos a tener más capacidad de salir a practicar deporte, pero por favor ahora todos tenemos que ser mucho más conscientes. El drama que hemos vivido, que está ocurriendo, es muy fuerte, y toda la gente de deporte, como decía antes José, pues ha sido responsable, pero a todo el mundo, a toda la sociedad, es importante que hoy más que nunca extrememos todas las precauciones y las medidas de prevención. Muy bien. Muchas gracias, nos quedamos con ese mensaje final y nada, agradeceros vuestra presencia, recordaros a los asistentes que hay si os ha gustado el contenido, hacer una aportación a los encuentros no solidarios para las dos plataformas que están financiando estos encuentros, y si os apetece, pues mañana igualmente continuaremos con los encuentros toda esta semana hasta el jueves, con otros temas diferentes. Y nada más, reitero el agradecimiento de la Federación Española de Deportes de Invierno, tanto a sus presidentes como a las federaciones de atletismo, montaña y triatlón, por estar hoy, esta horita con nosotros, que agradecemos muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto. A la vista. Hasta pronto. A vosotros. Gracias.